Hoy vamos a hablar de una realidad que casi nadie cuenta. ¿Qué siente un abogado que está a punto de graduarse y que está próximo a enfrentar su vida profesional? Soy Evelyn Castañeda y esto es Skate to Success, un espacio diseñado para los empresarios y emprendedores, donde contamos sus historias, visibilizamos sus negocios, damos tips legales y patinamos directo al éxito. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos una invitada que es una estudiante de Derecho próxima a graduarse, quien además es emprendedora. Ella nos va a contar desde su experiencia cómo se siente para salir a una vida profesional, qué tal es esa brecha entre lo teórico y la vida real profesional, cómo se siente y cuáles son esas expectativas que tiene en ese mundo jurídico real. Bienvenida. Gracias, Evelyn. Gracias por invitarme a este espacio. Mi nombre es Lía González, tengo 27 años y bueno, hoy voy a estar un ratico acá con ustedes. Qué bueno, Lía, gracias por aceptar esta invitación y para mí es muy importante tenerte en este espacio porque los estudiantes de Derecho y los abogados aquí también tienen un espacio importante y ahorita que ya estás próxima a graduarte, me gustaría saber cómo ha sido esa experiencia tuya. ¿Cómo fue que tú te tomaste la decisión de estudiar Derecho? Si de pronto fue porque en algún familiar te motivó o por decisión propia tú dijiste, yo quiero ser una abogada. Mi historia es un poco rara porque mi papá es abogado, pero al principio yo no quería estudiar Derecho. Yo decía que jamás iba a estudiar Derecho porque no quería como que simplemente estudiar lo que estudiaron los papás, por puro orgullo o por inmadurez tal vez. Pero muy en el fondo yo siempre me inspiraba en él. Yo siempre lo veía a él como, wow, un referente, como un héroe, como alguien que de verdad donde llegaba se sentía su presencia. Entonces ya en el último, pues en 11 grado, fue que yo decidí que iba a estudiar Derecho precisamente por mi papá, por la admiración que le tengo a él. Ay, qué maravilla, muy bonita esa historia. Lía, y cuéntanos entonces cómo ha sido esa experiencia tuya estudiando Derecho, si cumplió tus expectativas, que tú digas, realmente empecé a estudiar Derecho y siento que definitivamente era lo que yo estaba buscando. No, pues yo siento que como todos, bueno, yo lo siento así, que casi todas las carreras universitarias tienen sus altibajos, son como una montaña rusa, a veces te sientes muy arriba y a veces te sientes muy abajo. Eso mismo me pasó a mí. Cuando empecé, de pronto no era como que lo que yo buscaba, de pronto sí dudé un poquito. A la mitad de la carrera estaba demasiado apasionada, o sea, yo ya quería terminar súper rápido, decía que iba a coger 13 materias en un semestre para terminar rápido y poder ejercer esta carrera tan linda, pero nunca dije me equivoqué, no lo voy a hacer, sino que simplemente seguí y bueno, esta es mi pasión, la verdad. Me encanta escuchar eso porque lamentablemente muchas personas han estudiado nuestra carrera y se han dado cuenta que no era lo que les apasionaba o que no quieren ejercerla. Definitivamente el derecho sí es una herramienta importante para cualquier ejercicio en general. Total, lo vemos en nuestra vida diaria. Así es, en todo. Pero en ocasiones sí ha pasado eso, pero cuando tú ves y descubres que esa sí es tu pasión, yo creo que para ti ejercerla no va a ser trabajar, va a ser emocionante. Y a mí también me pasaba algo y es que a muchos estudiantes también. Cuando tú estás como en la mitad de la carrera, tú te sientes que puedes ir y derribar cualquier abogado. Tú te sientes ya un abogado empoderado y la constitución política y la ley y estás violando el derecho fundamental. Porque esa, pues, digamos que a mí me pasó en la firma en la que trabajé durante tantos años, que llegaban muchos abogados y les citaban, sí, doctora, ¿y usted en qué norma me está diciendo? Y llegaban a controvertir y yo veía eso pues muy chistoso, pero también es jocoso, pero eso le pasa a la mayoría de los estudiantes y ya cuando uno va a salir al mundo real, wow, oh, sorpresa, sí. Ahí sí que se enfrenta uno a un mundo y a un montón de retos difíciles que me gustaría que precisamente hoy nos comentaras tú. ¿Cómo te sientes hoy
con la formación que has recibido de una muy buena universidad, ¿cómo te sientes tú para en estos momentos decir, bueno, yo me gradué en 8 días, recibo mi diploma y en unos mesecitos, en unas semanas, voy a recibir mi tarjeta profesional? ¿Qué sientes tú? Bueno, la verdad es que lo que más siento es incertidumbre y, y he tratado como de transitar esta emoción porque también es un poco como de miedo, pero yo siento que es normal, es completamente normal por lo que en la universidad yo tengo muy buenas bases, estudié en la Universidad de Medellín, es una excelente universidad, pero a la hora de ir al mundo ya es como qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir, cómo me tengo que vestir, o sea, cosas tan mínimas como cómo me tengo que expresar ante un juez, es lo que me hace dudar como, ¿será que yo sí nací para esto? Pero bueno, esas preguntas siempre van a llegar, pero sí, lo que más siento ahora es incertidumbre. Claro, totalmente entendible. Lía, ¿y tú crees que esa formación jurídica que has recibido, que ha sido de una gran universidad, es suficiente para quizás enfrentarte en un mes a una vida profesional ya respondiendo con tu propia tarjeta profesional? Esa parte, ¿qué consideras tú? Bueno, la verdad es que no. Les voy a contar. Yo, sin graduarme, yo he estado trabajando en pequeños casos pro bono de personas que me rodean. Yo les digo, ¿qué asunto tienes por resolver? Entonces, por ahí me voy metiendo y ahí voy como que haciendo, sí, pues, Cancha, sí, sí, haciendo cancha así es. mientras me gradúo y obtengo mi tarjeta profesional. Entonces, yo tengo, ahora mismo estoy llevando un caso de un título valor. Entonces, yo, listo, preparé la demanda, redacción súper bien, la formalidad súper bien, pero ¿qué me faltaba a mí? Bueno, ¿será que me acerco a la Alpujarra? ¿Será que, no sé qué hacer? Eh, yo dije, bueno, voy a escribirle a un ex compañero mío que yo siempre admiré durante la carrera y yo sé que él ya tiene su oficina de abogados. Le escribí, le dije, ven, necesito una asesoría. La verdad no sé si esto pues se pueda, no sé si esto se haya visto antes, si otra persona lo haya hecho, pero yo sí necesito una asesoría de que me digas hasta cómo caminar. Bueno, no hasta allá, pero sí fue como que necesito que me guíes. Necesito que me guíes a dónde tengo que ir, cómo tengo que hablar. Ven, miremos esta demanda que yo hice, a ver si me puedes corregir algo. Él, con el mayor amor del mundo, perdón, me dijo que sí. Nos reunimos y efectivamente Sebastián me ayudó como a organizar, como a tener un punto de partida. Y eso era todo lo que yo quería, tener un punto de partida que de ahí me voy yo sola. Porque como le estaba comentando a Evelyn, ahorita a mí me gusta ser muy autodidacta. Entonces, listo, si yo no sé algo, busco, investigo, leo, escucho, porque la verdad consumo mucho podcast. Entonces, puntualmente a la pregunta que me hiciste, Evelyn, no. Solamente con las bases de la universidad, no. Pero bueno, ahí vamos. Vas por muy buen camino. Exacto. Y yo creo que has dicho algo fundamental y es lo más importante es como uno tener un punto de apoyo y ahí uno ya se va solito porque es verdad que no sale uno de la universidad sin saber a dónde voy, en quién me apoyo, alguien que me diga si esto está bien, que no vaya, porque ese temor es de todos, es generalizado. Entonces creo que vas por muy buen camino y te va a ir demasiado bien en tu ejercicio profesional. Te deseo muchos éxitos, Lía. Sí. Y ahora cuéntanos cuál es ese enfoque que te gusta, cuál es como esa pasión que tú digas, yo me quiero especializar o me quiero dedicar a esto, cuál es. Bueno, a mí durante mi pregrado, a mí me encantaba, me apasionaba el derecho administrativo, pero de una manera que, que yo decía, no, yo pues toda la vida me voy a dedicar a trabajar para el Estado.
pero ya cuando pues uno va adquiriendo cierta experiencia, uno va cambiando un poquito su mentalidad y ya uno se da cuenta de cosas que tal vez te llaman más la atención. Por ejemplo, a mí ahora me está llamando mucho la atención el derecho de familia. Durante mi pregrado nunca yo como que estudiaba para esa materia como que lo preciso, pero ya ahora es como que quiero saber más, quiero leer acá, quiero leer acá. Entonces como que no me cierro porque yo siento que no hay que cerrarse a una sola área, sino como que me gusta mucho el derecho administrativo, pero también me gusta mucho el derecho de familia. Exacto. Entonces, como que ahí tengo varias... Dos áreas, o las dos, ¿por qué no? O las dos. Sí, es muy importante que los que están próximos a graduarse o los estudiantes que aún les falta, ir mirando esa pasión, qué es lo que más les gusta, de pronto en cuál tienen más habilidades, porque de todas maneras la idea es que uno ejerza lo que realmente lo apasione, ¿cierto? Tal. Y no es bueno, o sea, hay abogados que inician una vida profesional y comienzan a llevar casos en materia civil, en familia, en laboral, en penal. Y yo eso no lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque digamos que no, así nos forman como abogados para ejercer en cualquier área, uno siempre debe enfocarse en algo para hacerlo bien hecho. Entonces, yo creo que uno manejar una, dos áreas está perfecta porque puedes hacerlo con competencia, con idoneidad y te va a ir con toda seguridad muy bien. Entonces, digamos que mi consejo normalmente para los estudiantes o recién graduados sí es eso. A veces ellos por querer quizás empezar a explorar y bueno, no está mal que al inicio algunas personas quieran explorar un poco en otras áreas, Claro. pero muy bueno sería que estas personas estos estudiantes, identificar qué es lo que los apasiona, empiecen a tener mentores o personas que los ayuden a enfocarse bien para que luego se eviten también desaciertos. Claro. Y quizás cosas que de pronto digan, uy, no, yo cometí este error o yo, ¿por qué me metí en esto? Entonces, muy importante lo que hiciste con tu compañero, con tu conocido, que te apoyaste en alguien y tú, voy a manejar ese título o valor, voy a hacer el cobro, voy a asesorar a esta persona y apoyarse en alguien que ya tiene experiencia, porque es como una especie de mentoría, de asesoría y eso le da muchísimas luces. Y de ahí la importancia de que los abogados, como los estudiantes, como las personas recién graduadas tengan esa humildad de reconocer de que si bien quizás tienen los conocimientos más frescos que cualquier abogado con experiencia en muchas ocasiones, pero que tengan esa humildad de decir, bueno, yo voy a consultarle a alguien que me puede guiar y que ese abogado también tenga la humildad de compartir ese conocimiento. Claro, la verdad eso fue, wow, una inversión de tiempo impresionante porque me despejó tantas dudas, yo ni siquiera sabía que ahora absolutamente todo se está manejando virtual. Entonces en esas cosas yo como que le agradecí porque yo sé que con él me ahorré tiempo, me ahorré dinero, entonces errores, no, esos son atajos que uno toma. Así es, pero muy bien esa decisión. Mira, te cuento algo, Lía. Cuando yo comencé mi vida profesional, al igual que tú, tenía esos miedos, esos temores, esa incertidumbre y se me presentó una oportunidad de ir a trabajar a una parte muy alejada de Antioquia, de Medellín, una parte que ha sido, digamos, con una marca de violencia muy fuerte y me ofertaron allí ser la asesora jurídica del hospital. Okay. Yo acepté, pero realmente yo decía, yo no sé, yo qué voy a hacer, yo tengo una experiencia. Acepté, llegué al lugar, me enfrenté a una situación porque recibí un rechazo porque en ese momento no tenía experiencia y estaba demasiado joven, entonces no tenía esa credibilidad y eso me frustró un poco en ese momento, pero también me dio como esa valentía de decir, no, yo tengo que ser capaz, y si no es ahora, ¿cuándo voy a adquirir experiencia? Tuve la oportunidad de conocer allí un abogado del que me apoyé muchísimo. Era una persona que laboraba externamente en el hospital y tenía muchísima experiencia, pero no tenía mucho tiempo. Entonces yo dije, yo voy a estar con él día y noche aprendiendo todo.
Claro. pero él no tenía mucho tiempo, entonces digamos que me apoyé en él y en colegas o profesores que yo llamaba y ellos en ese momento me apoyaban mucho. Sin embargo, habían problemas que le tocaba a uno resolverlos. ¿A qué voy con esta historia? Y es que ese miedo lo sentí yo, pero también lo hice como tú, que me apoyé en alguien que tenía más experiencia y adicionalmente dije, yo tengo que desarrollar otras habilidades, tengo que ser recursiva, tengo que ser autodidacta, porque habían problemas a los que yo llamaba abogados supremamente experimentados y que ni ellos sabían resolver, porque era un manejo de un hospital que tenía muchas problemáticas a nivel presupuestal, a nivel jurídico, en un montón de situaciones y que uno decía, ¿cómo resuelvo esto? Entonces ahí está la importancia de usted desarrollar otras habilidades y usted decir, yo voy a buscar la solución, voy a apoyarme en los que saben, pero también empezar a mirar cómo puedo yo, en qué me puedo capacitar yo para poder en un momento dado aprender a solucionar situaciones, controversias que de pronto en la universidad no fue suficiente. Total. Entonces digamos que en esa parte creo que vivimos algo similar. Ahora, te voy a tocar un punto muy importante y es la humildad. La humildad porque recuerdo cuando yo salí de laborar del hospital y comencé a hacer la especialización, yo me encontré con un compañero de la universidad, del pregrado, y resulta que él me dice, Evelyn, ¿y qué estás haciendo? ¿En dónde andas? Y yo le dije, no, yo estoy haciendo la especialización en Derecho Administrativo. Y tú, no, yo ni siquiera me he graduado del pregrado, me dice él. Él no se había graduado porque resulta que él él creó su empresa y le empezó a ir súper bien. Entonces digamos que suspendió sus estudios, siguió con su empresa, le empezó a ir demasiado bien y luego continuó el derecho y se graduó más adelante. Entonces él me dice, yo te puedo llevar la hoja de vida donde un tío que él tiene una gran firma de abogados y de pronto, no sé, yo le dije, ay, te lo agradezco porque me encantaría aprender el tema del litigio. Yo quiero aprender el litigio, me encanta, estoy haciendo la especialización en administrativo y si él maneja esa área, maravilloso. Entonces resulta que cuando él lleva mi hoja de vida, él habla con el tío y el tío me cita y me cita como a los 2 días, yo voy a la reunión y me dice, Evelyn, no tengo dónde colocarte. Entonces el tío me cita y él me dice que no tiene un espacio, que no tiene una vacante, que no tiene dónde colocarme. Yo le dije, ay, no, vea, no importa, yo vengo, yo simplemente quiero aprender, yo no necesito, si quiere no me paga, pero yo necesito esa experiencia. Y me decía, no, Evelyn, yo cómo no te voy a pagar, no, es que de verdad que acabo de contratar 2 abogadas, que pues junior, y no, entonces yo le dije, no, venga, usted me va pasando algunas cositas básicas y yo se las voy haciendo, yo se las llevo, usted me dice si están bien. Y él lo convencí. Él me insistía que no, pero lo convencí y me abrió las puertas, me empezó a dar esa oportunidad de enseñarme toda esa experiencia que él tenía. Wow. Y entonces yo empecé a ir a acompañarlo a las reuniones, empecé a ir a las audiencias, él me empezó a mandar primero tutelas, derechos de petición, cositas muy básicas, pero luego me decía, Evelyn, estudiame este caso y proyéctame unos alegatos. Entonces me empezó a dar cada vez más cosas y yo feliz, porque algo que sí tenía era que he sido muy apasionada y me gusta ser muy autodidacta como tú. Entonces yo decía, yo le voy a proyectar unos excelentes alegatos en lo que más me pueda esforzar y así empecé. Ya comencé, pues obviamente yo ya tenía mi tarjeta profesional, pero en el litigio no tenía nada de experiencia. Yo ya era abogada y yo ya había salido de un hospital, asesora jurídica de un hospital. Sí. Pero yo tenía que tener la humildad y decir, yo en el litigio no sé, yo no voy a ir a una audiencia, yo no voy a ir yo no voy a empezar a tomar casos sin tener la experiencia y de pronto quedar mal con un cliente y responder con mi tarjeta profesional. No, yo no puedo cometer ese error. Entonces, por eso era que yo quería precisamente aprender eso. Y en toda esta formación que tuve en mi área práctica, en esta firma, ahí me abrieron las puertas, me enseñaron, ya empecé a tomar más responsabilidades, ya me contrataron como abogada. Entonces, habían momentos donde el gerente decía, hay un caso en el Chocó, o hay un caso en el Carmen de Bolívar,
O hay un caso en el Caguán, o sea, en las partes, quizá hay unas partes muy complejas de orden público, y él decía, ¿quién me acompaña? ¿Qué abogados van conmigo? ¿O quién va a ir a hacer, digamos, el abordaje de esos casos? Y entonces yo era la primera que levantaba la mano, yo decía, yo, y todos como que sí. Y resulta que para llegar a esos lugares había que viajar en avión hasta una parte, hasta la ciudad principal, de ahí tomar un bus y de ahí tomar un mototaxi y de ahí caminar. Eran partes muy lejanas donde no había presencia de la fuerza pública, muy complejas. Pero yo estaba ahí porque yo necesitaba, yo quería aprender cómo se maneja, qué se les pregunta, o sea, cosas tan básicas que yo decía, ¿qué se le pregunta cuando uno está ahí? ¿Por dónde comienzo? Entonces yo empezaba y yo veía, yo decía, yo tomaba nota y así me empecé a ir. Hasta que llegó un momento en donde ya empecé a tomar estos casos, fui aprendiendo, ya comenzaron mi primera audiencia y llegó un momento en donde yo ya estaba ejerciendo como abogada, pero también digamos que esa parte del ego es muy importante manejarla. ¿Por qué te estoy contando esto, Lía? Porque los abogados hay que cambiar ese chip de que soy el súper abogado o soy la persona que más sé o voy a hablar mal del colega o voy a hablar mal del trabajo del otro. Esa parte muestra mucho cómo eres como ser humano, como profesional. Entonces yo creo, Lía, que en esa parte me gustaría saber qué piensas tú, cómo están saliendo ahorita, digamos, los compañeros o los abogados que has observado en esa parte del ego, en esa parte en el ejercicio que tú ves de pronto con tus profesores en general. Ok, bueno, me identifico mucho con tu historia porque yo quiero hacer exactamente lo mismo. Para mí la experiencia es invaluable y yo quiero tener esa experiencia, empezando por ahí. Yo quiero litigar, ¿cierto? Hasta cierto punto de la carrera yo me negaba, yo decía que no, yo no servía para litigar, pero siento que también es un reto para mí y que lo quiero afrontar y lo quiero tomar. Por eso también busqué la asesoría de mi amigo Sebastián. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo tengo precisamente ayer, yo le mandé una oferta laboral a una amiga que estudió conmigo. Ella está trabajando con la alcaldía de Itagüí, de hecho, y yo le mandé la oferta laboral para trabajar en una empresa de acá de Medellín, como abogada de la empresa. Entonces, pues el salario es muy bueno, algo pues es mayor a lo que ella se está ganando actualmente. Entonces yo le mandé la oferta laboral porque ella cumplía con todos los requisitos de especialización, todo. ¿Qué me dice ella? Ella me dice, no voy a mandar la hoja de vida porque yo no sé litigar. Y yo le dije, pero qué rico aprender a litigar, porque esa es como la esencia del derecho, argumentar. Entonces, ella me dijo, bebé, yo la verdad no sirvo para litigar, para la oratoria, no tengo oratoria. Y yo lo único que le decía era, no te limites y no digas que no sirves porque tú no viniste a este mundo programada con que no puedes litigar y con que no tienes buena oratoria. Simplemente date la oportunidad de aprender algo nuevo y algo que va con tu carrera y que te va a abrir muchísimas puertas porque no vas a depender de nadie por el resto de tu vida. Un abogado litigante trabaja independiente el resto de su vida, si quiere. Así es. Entonces, con esa historia te quiero decir que hay personas que actualmente se están limitando mucho al litigio precisamente por la oratoria, por su parte argumentativa o porque simplemente les da miedo hablar con otra persona, con un juez. Pero yo siento que, por ejemplo, yo estoy en la mejor edad de aprender a litigar, porque ahora es cuando me puedo equivocar. Así es. Ya más adelante, cuando yo tenga 50, 60 años, que yo quiera litigar, no, ya pues, ¿qué voy a hacer? Bueno, Soris, tienes razón, o sea, sonó genial eso, pero la verdad es que, bueno, no hay edad específica para aprender. Exacto, sí. Pero creo que lo que has dicho es demasiado importante, hay que arriesgarse y eso es lo que te gusta. De pronto es un temor al que muchas personas
puede que sí les apasione, pero el temor les gana, ese miedo les gana. Sí. Y a mí me pasó porque digamos que yo era muy tímida, extremadamente tímida. A mí se me olvidaba decir el nombre cuando yo salía a hablar en público. Entonces, la verdad es que, es más, a mí me apasionaba el litigio y tenía mucho miedo porque tenía que superar esas barreras. Y como tú lo has dicho, muchas veces uno no puede estar pensando en esas limitaciones, en esas creencias limitantes que hacen que tú no puedas lograr tus sueños. Entonces es más, mira yo, una chica que en ese momento estaba tan joven y que las personas no me querían porque estaba muy joven, no tenía experiencia, pero si yo no me arriesgo, si yo no lo hago, entonces nunca lo hubiera logrado. Exacto. Y hay algo adicional, que en la firma en que empecé, después de haber ido a esos lugares, ya me nombran a los años, como a los 6 años, directora jurídica. Entonces yo ya empecé a manejar, o sea, eran los abogados tenían 16 años de experiencia, 19, personas muy mayores, otras no tanto porque tenían demasiada experiencia. Y ya era la directora jurídica y ya empezaba a manejar las oficinas de todo el país. Me tocaba viajar muchísimo. Obviamente el grado de responsabilidad era muy alto, pero esas ganas y ese riesgo que hay que asumir, y así me equivoqué, como dices tú, todavía me puedo equivocar, tú todavía te puedes equivocar hasta que te entreguen tu tarjeta profesional, y cuando la tengas igual, apóyate en las personas que más experiencia tengan para que puedas aprender y para que puedas evitar errores, porque ya cuando te entregan tu tarjeta, tú ya eres completamente responsable de lo que llegue a pasar frente al cliente, tanto disciplinaria, contractual, extracontractualmente, con tu cliente. Entonces es muy delicado. Sí. Y uno no quiere, pues, cuando le entreguen su tarjeta, que resultar sancionado. Entonces es muy importante esa historia que me cuentas con tu amiga, porque esos miedos hay que vencerlos. Y el camino que tú estás forjándote, con toda seguridad, te van a llevar al éxito. Ahora, quiero que me cuentes algo. Y es en tu vida, tú me contabas detrás de cámara que tienes un emprendimiento. Y quiero que me cuentes esa parte, cómo lo has combinado, cómo ha sido estudiar y trabajar, emprender. Yo terminé académicamente en el 2023. Lamentablemente, cuando yo empecé mi carrera bien, por ahí en tercer semestre, mis papás tuvieron una crisis económica bastante fuerte, ya no me podían mantener. Tenía yo que buscar cómo costearme la universidad y el sostenimiento acá en Medellín, porque yo no soy de acá, yo soy de una pequeña ciudad en la costa colombiana que se llama Sincelejo. Yo empecé a pensar qué podía hacer para costearme la carrera, porque yo no me quería devolver a Sincelejo, yo quería terminar mi carrera. Entonces busqué en el mundo de la belleza y encontré las pestañas pelo a pelo. Hice un curso y bueno, ahí empecé a hacer pestañas, vi que me estaba yendo muy bien, trabajaba y estudiaba, que no es nada fácil, pero se logró. Y bueno, me estaba yendo demasiado bien. Me fui para Sincelejo en pandemia y allá pude montar un local, un spa de pestañas junto con mi hermana. Y gracias a este negocio yo pude sacar adelante mi carrera y me pude sostener acá en Medellín. Y bueno, Me encanta esa historia porque estás combinando el emprendimiento, ese arte que tú tienes, fue el que te dio el soporte económico para poder continuar tus estudios, y no lo viste como una dificultad, lo viste como una oportunidad para seguir tus sueños. Te felicito. no, incluso una vez recuerdo que yo le estaba poniendo pestañas a una clienta médico y ella me dijo, jamás me imaginé que una abogada me iba a poner pestañas. Y yo al principio me puse un poquito triste, se lo voy a confesar, porque digamos que antes de la crisis económica de mis papás, yo vivía en una burbujita que la verdad no conocía el mundo real, pero después
de la crisis de mis papás, yo tuve como ese encuentro espiritual, ese enriquecimiento espiritual y digamos que trabajé como que ese desarrollo personal que había en mí. Entonces, ya después resignifiqué estas palabras de mi clienta y yo lo que dije fue, debo estar demasiado orgullosa de mí, porque gracias a esto soy abogada hoy. Wow, hermoso, hermoso eso de verdad, Lía. Y creo que eres un ejemplo para muchas personas que hoy quieren estudiar algo o que quieren emprender, porque tú lo has combinado y a pesar de que en ocasiones te levantas quizás con no tan animada o enferma y sin embargo tienes que ir, vas y estudias, vas y laboras, sigues el negocio, la responsabilidad que implica tener un negocio, entonces es un reto muy, muy difícil, pero que tú lo has sorteado de una manera increíble, te felicito. Muchas gracias, Evelyn. Y yo creo que de acá nos quedan muchas enseñanzas y es precisamente ser muy proactivos, insistentes, tener humildad, servirle al otro. Y ahí esa parte de esa historia que tú me dices es que me dijo que nunca me imaginé que una abogada me fuera a poner pestañas. Wow, eso es desgarrador un poco por dentro, pero a la vez hoy lo recuerdas como una experiencia que tú dices, wow, eso fue lo que me ayudó a llegar a eso. Me encanta, me encantó eso. Y mira que de verdad nos dejas una enseñanza muy grande. Las dificultades, por muy grandes que sean, tienen solución y están más en la mente. Cuando tú les das más poder, obviamente esa dificultad te va a ganar, pero cuando tú les sales adelante y tú todos los días te levantas y tú te levantas con humildad, con esas ganas de aprender, de seguir adelante, de luchar, con toda seguridad vas a superar esas dificultades. Lía, ahora vamos a pasar a un tema que es esa brecha que existe en estos momentos de lo teórico con lo práctico, de la teoría universitaria a la realidad jurídica, más que a ti te gusta el litigio. ¿Tú crees que aún en las universidades o de acuerdo a tu experiencia esa brecha aún está muy amplia o crees que esa brecha se ha ido disminuyendo? Se ha ido disminuyendo. Yo siento que ha modificado de tal modo el pensum de cada universidad para incluir materias como, por ejemplo, expresión oral. Obviamente todavía hay mucho por mejorar, hay mucho camino que recortar, pero ahora mismo siento que ha mejorado la academia con respecto a la práctica. Así es. Entonces digamos que nosotros no salimos en 000, ya vamos más adelantados. Ok, así es. En las universidades, no sé, pero creo que también el tema de la gestión de las emociones, esa parte es muy importante y más para un abogado, porque primero, cuando llegas a un litigio, por ejemplo, y te enfrentas tú eres de la parte demandante y como demandado viene la contraparte, llaman garantía al uno, llaman garantía a la aseguradora, llaman garantía, por ejemplo, los casos de responsabilidad médica terminas siendo tú como apoderada del demandante, pero bien, te toca enfrentarte a 7, 8, hasta 10, 11 abogados o abogadas y a veces solo hombres, entonces es el tema de la inteligencia emocional. Muchas veces los abogados manejan, bueno, cuando las audiencias eran presenciales se veía mucho como ellos hablaban entre ellos porque obviamente tenían un interés de ganar el proceso porque eran los demandados con sus aseguradoras y los demás que estaban implicados pues demandados, entonces era uno en contra de ellos, la contraparte. Y era esa intimidación que generaban y ese, ay, mira, no sé qué, mira, es que, o llegaban, ay, yo hice la maestría en Salamanca y hablaban duro y como que es saber sortear y enfrentar situaciones que de pronto van a tratar de desmeritar tu trabajo, a tratar de que cuando yo fui a mis primeras audiencias, y más que todo en esas de responsabilidad médica eran las más fuertes porque llegaban abogados un poquito, no vamos a decir prepotentes, pero sí un poco fuertes y lo veían a uno tan joven, que pensaban que con esas conductas
iban a amedrentar. Entonces yo creo que también es importante que nosotros los abogados nos formemos en eso, en inteligencia emocional. Y no solamente en eso, cuando también te tratan de descomponer, Sí. de sacar lo malo, pero cómo tú puedes darle manejo inteligente, manejo estratégico, para que inclusive eso siempre juegue a tu favor. Bueno, lamentablemente eso sí le hace falta a la universidad. Nunca vi una materia de inteligencia emocional que sería muy bueno que la incluyera, y no solamente en la carrera de Derecho, en todas las carreras e incluso hasta en los colegios. Pero bueno, yo siento que ya eso va más en ti, en tu seguridad, y siento que eso también lo da la experiencia incluso. Por eso les digo, la experiencia es invaluable. Yo aquí donde estoy, que ya me graduó en 8 días, yo tengo esa mentalidad de me voy a caer, pero así como me caigo, me tengo que levantar. Y siempre con la humildad que estábamos hablando ahorita, de hecho, recibir críticas, recibir consejos, escuchar a los demás, ver cómo actúan los demás y entender a los demás por qué actúan de cierta manera. Y bueno, este es un mensaje también para los abogados, de que tengan un poco de humildad con su contraparte, sobre todo cuando ven que estás recién llegando. Con la tarjeta, porque lo primero que ven es qué número de tarjeta profesional tiene. Así son, así son. Y bueno, eso básicamente siento que va en uno, y lean mucho sobre inteligencia emocional. Sean autodidactas. Siempre traten como que de alimentar esa parte suya que es como más emocional, y aplacar un poquito más el ego. Definitivamente la experiencia no se espera, la experiencia se construye. Exacto. Y hoy dejamos claro que el derecho no se vive en los libros, se vive en la realidad. Muchas gracias, Lía, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, me encantó. Y tenemos una invitación, no sé si tú aceptes, nosotros a nuestros invitados, no sé si qué tal te parece, y es que les proponemos vivir un reto. Sí. Y ahora que tú eres emprendedora también, y es subirse a unos patines. Wow. Porque resulta que aquí asemejamos lo que es el camino del emprendedor con el camino del empatinador. Y tú muy bien lo decías. Caída, me tengo que parar, así que por eso voy a decir que sí, porque yo ya estoy lista para caerme, levantarme, caerme y levantarme. Excelente, te felicito. Nos vamos a ver entonces y subidas en los patines para que estén súper pendientes. Vamos a ver cómo le valía. Ay, gracias, Evelyn, muchísimas gracias. La verdad me sentí muy en confianza, es un espacio muy acogedor, y tú eres una persona que emana mucha luz y mucha energía bonita, entonces bueno. Ay, muchas gracias de verdad. Me encantó este podcast. A mí también. Gracias por quedarse hasta el final, y recuerda que esto es Skate to Success, un espacio diseñado para los empresarios y emprendedores, donde contamos sus historias, visibilizamos sus negocios, damos tips legales y patinamos directo al éxito. Espero que el próximo invitado seas tú.